Gracias a Olga Sánchez Cordero, diputada de Morena, fue senadora de la República, fue secretaria de Gobernación, es ministra de la Corte en retiro. Olga, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarte, Joaquín. Hace tiempo que no nos hablábamos, así que me da mucho gusto. A mí también. A ver, veo que votaste, te abstuviste de votar, sí, en esas Sí, Comisiones Unidas de Justicia y Hacienda de la Cámara de Diputados, en el dictamen de la reforma a la ley de sí, amparo. ¿Qué te abstuviste sí. de votar y por qué, Olga? Mira, yo me abstuve de votar por dos razones. Creo que era necesario una reforma a la ley de amparo, porque de verdad a veces se cometieron excesos en la discrecionalidad que tenían los juicios, por ejemplo, para otorgar suspensiones. Imagínate una suspensión con efectos generales de una ley general, pues prácticamente invadía atribuciones del Poder Legislativo. O en políticas públicas también invadía atribuciones del Ejecutivo. Pero era indispensable hacerlo, la reforma. Sin embargo, yo pienso que no era exactamente la manera de plantear esta reforma. Entonces realmente me dediqué a 5 temas que me preocupaban y que creo que les preocupa al foro, sobre todo, A y a ver, algunos jueces. venga. ¿Cuáles son? Interés legítimo. Es el interés legítimo en primer lugar, porque en el interés legítimo me preocupa que queden sin acceso, por no tener este interés legítimo a la justicia, pues colectivos como personas con discapacidad, consumidores, pueblos y comunidades indígenas, personas, trabajadores, en fin, porque para poder acceder ahora en este interés legítimo al amparo, como se está planteando, pues hay que realmente inclusive demostrar un beneficio cierto derivado de la anulación del acto. Y esto, en mi opinión, restringe indebidamente el acceso a la justicia constitucional, porque imagínate, nada más para entrar al amparo ya necesitas acreditar ese beneficio cierto. A ver, no, Es ¿cómo? cierto que Eso sí, no, a ver, ¿qué es esto de acreditar el beneficio cierto? sí, o sea que realmente puedes lograr en esta lesión jurídica individual o colectiva, en primer lugar, y si tú no puedes demostrar esta lesión jurídica individual o colectiva o un beneficio cierto de la anulación del acto reclamado, pues no puedes acceder al amparo. Entonces, esto es realmente de fondo, la sentencia de fondo es lo que te va a demostrar que efectivamente sí puedes obtener un beneficio cierto si se anula el acto reclamado o si se te deja de aplicar una norma. Pero si no lo acreditas imagínate, el interés legítimo para acceder a la justicia, pues entonces muchos colectivos, muchos grupos vulnerables no podrían acceder a la justicia por no poder demostrar esta lesión jurídica individual o colectiva y este beneficio cierto. No sé si me explique. Sí, Restringe el acceso al amparo. También hablé de la suspensión, sí. sobre todo porque en la suspensión, pues yo fui ponente en 1996, ¿verdad? Cuando sustituimos los criterios tradicionales para que se pudiera conceder la suspensión en un método de ponderación entre, por una parte, la apariencia del buen derecho y por otra parte el interés y el orden público. Claro que te puedo decir que en ese sistema de ponderación se derivó a una discrecionalidad excesiva por parte de los juzgadores, pero yo pensaría que no era la respuesta, sino que, por ejemplo, podríamos perfeccionar los parámetros de ponderación
y de control judicial para no tener estas suspensiones, porque imagínate, se concedían suspensiones, a veces provisionales o definitivas, de que se resolvían el amparo en muchos años, incluso amparos que se resolvían transeccionales. Entonces, creo yo que el justo medio podría haber sido básicamente criterios de ponderación dentro de la propia ley de amparo o el control judicial, pero no eliminarlos como lo hace esta reforma. Entonces, si bien es cierto que se requería también la reforma a la ley de amparo, lo cierto es que podríamos haber tomado un justo medio, porque si nos fuimos primero a radicalizar estos criterios jurisprudenciales que aplicaban los juzgadores de suspensiones con carácter general, de normas generales, y que pues era una auténtica intromisión al poder legislativo o a las acciones de gobierno, lo cierto es que en muchas ocasiones pues esta suspensión sí beneficiaba a muchísimas personas. Sí, a ver, Olga, te pregunto esto. ¿Qué es decir, con esta reforma tenemos derecho a la suspensión provisional que se daba prácticamente en forma automática a la solicitud de un amparo, o esa desaparece? Sí se da esta suspensión, sin embargo también obviamente tienes que acreditar, por ejemplo, que efectivamente tienes una lesión en tu esfera jurídica y que además vas a recibir un beneficio al final, pero pues como te digo, en el interés legítimo y la suspensión van íntimamente vinculados. Y yo creo que ahí sí hay un problema porque pues dejamos atrás estos criterios, porque antes había una lista rígida de requisitos para conceder la medida cautelar. Se introduce bajo mi ponencia este método de ponderación y finalmente pues regresamos a estos requisitos rígidos para que te puedan otorgar la suspensión. Y entonces creo que obviamente, pues creo que sí, para mi punto de vista, sí retrocedemos antes del 2011. Ahora, porque en el 2011... Sí. Dime. En el 2011, precisamente la reforma que se llevó a cabo fue precisamente por los criterios de la Corte. Y la reforma en la fracción 10ª del artículo 107 es muy clara. Es muy clara al decir, ya reformado el artículo 107, que determina que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado. Esto es lo que nosotros se introdujo con la jurisprudencia de la Corte, un análisis ponderado entre la apariencia del buen derecho y el interés social. Y se dejó atrás los requisitos rígidos que contenía toda la jurisprudencia hasta el 2011. En fin. Para otorgar la concesión. El hecho es que el amparo, por ejemplo, en este tema de la suspensión provisional, ahora se va, salvo alguna excepción, el amparo no se va a dar la suspensión provisional, va a avanzar la acción del gobierno o del Estado que aparentemente afecta a mis garantías. No. ¿No? No, sí se va a conceder la suspensión. La suspensión sigue y continúa, solamente que es más estricta para la concesión, bueno, más rígida en sus requisitos, y para el juez ya no tiene la manera de cómo ponderar más ampliamente la apariencia del buen derecho y por otra parte el orden público que se afecta o el orden social. Es que en muchas ocasiones con estas suspensiones, mi querido Joaquín, se paraban muchas obras, algunas políticas públicas se limitaban y sobre todo obras realmente importantes se suspendían.
Y entonces, pues esto fue lo que provocó esta reacción ahora de unas modificaciones a la ley de amparo, que yo pienso y en mi opinión es regresar a lo que teníamos tanto de interés jurídico como de requisitos rígidos para el otorgamiento de suspensiones. En fin, pues Olga, gracias, ya seguiremos hablando de este tema. Espero que no te vayan a cargar la mano en Morena por no haberte sumado a la unanimidad que querían. Te mando un abrazo. Gracias, igualmente, y gracias por esta oportunidad. Que estés muy bien, la diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero, le decía, es ministra de la Corte en retiro, fue secretaria de Gobernación, senadora de la República y hoy es diputada con Morena.